Para mí, él es uno de los mejores conductores de la televisión. Es simpático, es culto, es ágil mental como pocos. Pero yo quiero resaltar la otra parte que tengo la fortuna de conocer. Es un gran amigo, es empático, es solidario, es leal. Alguna vez lo comenté en la televisión y lo saben varias personas cercanas a mí. Siempre he dicho que Mauricio Mancera es el hermano que a mí me hubiera gustado tener. Y no solamente eso, también si en algún momento de la vida mi esposa y yo faltáramos, me gustaría que estuviera cerca de mis hijos. Porque lo que es Mauricio Mancera fuera de la televisión es muy grande, es luminoso. Él no es papá, pero también tiene mucho que contarnos acerca de lo que es la paternidad respecto a su familia. Bienvenido a Cartas de Papá Mauricio. Mi Church, qué bonita presentación. Muchas gracias por las palabras, Miss Church. Sabes que eres muy correspondido, que tú y tu familia ocupan un lugar muy importante en mi vida. Te quiero mucho, gracias por tu tiempo, por estar aquí. Me da mucho gusto saber que... Y en la hora, mi Church, en la hora, valóralo. Me da gusto saber que estás triunfando y siempre es un gusto platicar contigo. Ahora, en un escenario distinto, porque a final de cuentas tú no eres papá, lo sabemos, pero eres hijo de alguien. ¿Quién es tu papá? Mi papá es Héctor Mancera Valladares, es un contador. La verdad es un tipazo, es de las personas más pacientes, más prudentes. Es sumamente empático, es divertido y tiene... Ya ves que muchos dicen que con la edad se van acentuando características negativas, que te vas volviendo más gruñón, que te vas volviendo... Él al contrario, pasan los años y se vuelve más amoroso. Creo que es el núcleo de la familia Mancera, siempre es él. Tenía 2 tíos que ya fallecieron desde hace mucho tiempo y sus viudas, mis tías... hablan con mi papá, les habla casi 3 veces a la semana, si no todos los días. Está al pendiente de mis primos. Es una gran persona. ¿Cómo fue tu relación con tu papá cuando tú eras niño? De muy niño, yo me acuerdo de muy niño, como que me daba miedillo. O sea, nunca mi papá jamás me alzó la mano ni nada. O sea, jamás nos gritoneó. O sea, mi papá no era ese tipo o sea, no me daba miedo por eso. Sí. Pero me acuerdo que mi mamá siempre era como de que, oye, quiero... pregúntale a tu papá. O sea, siempre, o de que no, cuando llegue tu papá. Como el poema de Paco Stanley. Sí. Era tal cual eso. Aunque mi papá, cuando le pedías un permiso o algo, siempre accedía. Pero yo me acuerdo que algo tan sencillo como saliendo de misa, pues quería yo mis esquites. Entonces era de que, oye, mamá, mi esquite, pídele dinero a tu papá. Y me acuerdo que eso, que era así de que... O sea, se lo pedí, me lo compraba, pero como que me daba... O sea, como que no le tenía tanta confianza de muy niño. Ya después, o sea, desde adolescente o algo con mi papá me llevo muy, muy bien. Yo creo que es de toda mi familia con el que mejor me llevo. O sea, ¿nunca hubo como una parte de roce en la adolescencia, en la juventud? O con cosas que a lo mejor, aunque tu papá haya sido buena onda o sea buena onda, tú no hayas, haber estado de acuerdo. Somos abismalmente distintos. O sea, mi papá es un señor fresa, muy fresa. O sea, él le importan muchísimo los modales. O sea, él es el señor que te va a juzgar por cómo te sientas, cómo comes, si los codos están sobre la mesa, si el tenedor... O sea, mi papá es extremadamente fijado en eso. Yo me acuerdo la primera vez que me hice una perforación en la ceja. Mi mamá no estaba, creo que estaba de viaje. Y llego como a las 2 de la mañana y le prendo la luz a mi papá, así, todo lampareado. Y yo, ¿qué me ves nuevo? Y mi papá, ¿te cortaste el pelo? Y yo, no, veme bien. Tu pantalón. Y yo, no, veme bien. Y cuando vio que tenía el arete fue de... Eres un naco. Y no me dijo nada más. Apagó la luz y ya, pero, o sea... A pesar de todo, cuando me hice mi primer tatuaje sufrió, el segundo sufrió el doble porque según él yo le había jurado que nunca me iba a volver a tatuar. O sea, ese tipo de cosas. Cuando iba a estudiar ciencias de la comunicación tampoco le parecía. Cuando me vine acá a probar suerte en la televisión, menos. Pero a pesar de que yo represento muchas cosas con las que él no comulga, siempre me ha apoyado y al final del día es respetuoso. Te digo, es muy prudente. ¿En qué momento esta formación de cómo describes a tu papá
en ti no se refleja tanto. Es decir, eres simpático como él, eres solidario como él, pero eres irreverente, ¿sí? ¿Cómo te saliste tú del redil, como le llaman? Me querías decir, eres naco. Querías decir eso, pero temiste la cancelación. No sé, yo creo que mi papá y mis tías y eso sí son muy estrictos en eso. Y yo lo veía en que de alguna forma ellos se limitaban de muchas cosas. Y a mí lo que menos me gusta en la vida es limitarme. O sea, yo vine a pasarla bien. Entonces, desde muy chico, yo me acuerdo que mi papá me decía, no te voy a, cuando un tiempo me dejé el pelo largo, que pelo largo nunca lo tuve hasta acá, o sea, pelo largo igual a la nariz, ya sabes. Mi papá me decía, pues no te voy a dar domingo si no te cortas el pelo. Y yo, ¿tú crees que por 50 pesos me voy a cortar el pelo? Esos 50 pesos me los gano yo saliendo, pero no voy a cambiar mis ideales. Y no me cortaba el pelo y a mi papá, o sea... Pero sí, yo veía que muchas de las cosas con las que él comulgaba lo limitaban y pues siempre supe qué caminos no quería yo emular, aunque hay muchos que le he copiado y ojalá otros le hubiera imitado porque te digo que, lo reitero, es una gran persona. Te viniste a probar suerte. Ahora sí que saliste de Veracruz para acá, aunque siempre he dicho que Mauricio Mancera nos miente porque sí nació en México y luego se fue a Veracruz. Por un error. Ese es otro tema. ¿Por qué dices que no le encantó que te dedicaras a la comunicación? Porque, pues yo creo que para muchas familias está, y más cuando no tienes a nadie dentro de este medio, está la idea de que es un mundo lleno de drogas, que es un mundo lleno de acoso, de la vieja escuela o lo que se pensaba. Y mis papás es una familia chapada a la antigua, los dos. O sea, yo me acuerdo que ninguno quería que me dedicara a... Cuando les dije que quería estudiar ciencias de la comunicación, me decían, es que ve, es lo que tiene mayor índice de desempleo. Luego, cuando les dije que quería trabajar, porque yo les decía que iba a trabajar en la comunicación de las empresas, de la comunicación interna de las empresas. Cuando les dije que quería trabajar en la tele, era de que menos, para qué, bla, bla, bla. Yo me acuerdo un programa que tuve aquí con Omar Fierro que se llamaba ¿Quién tiene estrella? Uh-huh. Creo que se llamaba así, no sé. Pero creo que se llamaba así. Y era, lo grabábamos, bueno, era en vivo. Se transmitía desde Estudios Churubusco y era mi primer prime time. O sea, yo acababa de llegar, tenía como 23 años. Entonces vinieron mis papás a ver a ver cómo se hacía el programa y al final los entrevistan y mi mamá así, ¿y qué siente de que su hijo esté en este programa? No sé qué. Y pues yo creo que como familia y como madre y padres podemos decir que no nos gusta. Entonces les dije, en su vida vuelven a dar una declaración. En su vida. Pero sí, no era algo que ellos apoyaban. Claro, ahora les preguntas y ya que ven que no terminé abajo de un puente, ya dicen, no, qué orgullo, siempre lo apoyamos, pero no. O sea, no les gustaba. Pero lo entiendo de dónde viene. Sí, lo entiendo. ¿Ha habido una sesión de sinceridad que tu papá te haya dicho en algún momento, Mancera? Bueno, no, ¿a ti cómo te dice? Mauro. Mauro. Toda mi familia me dice Mauro. Estaría raro que mi papá me dijera Mancera. En una de esas sí. Bueno, yo le digo Héctor. ¿Tú has tenido una sesión con tu papá así donde él te haya expresado que está orgulloso de ti? Sí. Yo me acuerdo, no me acuerdo si fue para su cumpleaños 60 o algo, que mi hermano y yo dimos palabras y él después habló con cada uno y sí... Y mi papá es muy amoroso. Mi papá es muy chistoso porque hablamos seguido, hablamos una vez a la semana. Bueno, igual muchos, una vez a la semana es seguido, para mí sí. A mí no me gusta hablar por teléfono, pero hablamos como una vez a la semana y eso. Y de repente cuando colgamos, que me dice, te amo, hijo, se le corta la voz, como si nunca nos volviéramos a hablar o algo así. Pero mi papá es muy amoroso. Entonces sí, él no se guarda cosas. ¿Tú eres amoroso con él? No tanto. Yo no soy tan amoroso en general. Yo creo que mi afecto... Ay, perdón, no es que esté llorando, traigo un espíritu Lolita Ayala. Yo mi amor lo demuestro como preocupándome en otras cosas, pero no, igual no te lo digo tantas veces. Por ejemplo, tú eres más amoroso. Así o sea, es. tú muchas veces dices, te quiero, mi Mau, y yo también. O sea, cuando él me dice eso, yo contesto el yo también. O iguanas, nada más. Iguanas. Pero de mí generalmente no sale el primer te quiero.
Hace unos momentos decías que tú le dices Héctor y soy testigo de eso. También a tu mamá le dices Teresita o Tere, ¿no? Debo decir, y creo que alguna vez lo platicamos, a mí lo que más me gusta, una de las palabras que más amo cuando Mía o cuando Franco me hablan, es que me digan papá. Y yo creo que la mayoría de los papás o todos valoramos exactamente eso, ¿no? Eso nunca te dejará de poner sensible o de hacerte sentir orgulloso. ¿Tú en qué momento decides decirle Héctor a tu papá y por qué? No me acuerdo en qué momento fue. De niño sí les decía mamá y papá. Pero yo me acuerdo que ya desde la adolescencia, pon tú desde los 13 o algo, pasaron a ser Héctor y Tere. Y curiosamente cuando estamos peleados es cuando les digo mamá y papá. Porque yo tuve mi etapa, bueno, sigo siendo, yo soy rojillo. A mí ya sabes que me gusta incendiar las cosas y si algo se me hace injusto voy y lo peleo y todo. Entonces yo decía, a mí me molestaba mucho cuando yo no quería hacer algo y les preguntaba, ¿es que esto por qué? Pues porque soy tu mamá o porque soy tu papá. Y yo, ¿y eso qué? Pues yo soy tu hijo. O sea, ¿ese título qué? O sea, ese título, pues te lo ganaste por parirme, o sea, ¿pero de qué? O sea, ¿qué? O sea, yo me hice hijo cuando tú te hiciste papá. O sea, ¿de qué me hablas? Entonces, sentía que era una carta que un abuso de poder. Que era un abuso de poder, en pocas palabras. Una carta que usaban cuando no tenían argumentos. Entonces yo les digo Héctor y Tere porque siento que estamos en igualdad de circunstancias para dialogar y para tratar todos los temas. Y ya cuando hay este distanciamiento de que hay algo rígido, entonces sí es mamá o papá. ¿Y Héctor nunca te reclamó que le dijeras Héctor? No, mi papá no. Mi mamá sí al principio decía, es que cuando lo mismo que acabas de decir, lo que más espera uno cuando tiene hijos es que te digan mamá. Y yo, ok, Tere. Mau, ¿tú qué opinas? Y insisto, tú no eres papá, pero ¿tú crees que los hijos pueden ser amigos de los papás y viceversa? Creo que amigos puedes tener muchos. Papás vas a tener uno. Y mamá vas a tener una. Entonces, está bien que trates de ser amigo de tus hijos, de que esté ese nivel de confianza, de que te cuenten muchas cosas. Pero al final del día, la carta que me molestaba, esa de que, pues, porque soy tu papá, solo ellos la pueden ejercer. Y creo que la tienen que ejercer. Porque en el momento de rebeldía, de cuando uno es adolescente, sientes que sabes todo, que te quieres comer el mundo y que sabes más que tus papás. Y la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Ya en el paso de los años dices, no, qué bueno que me pusieron este alto, qué bueno que me pusieron este límite. Y yo veo a muchos amigos que no les pusieron límites y lo que más querían era que les pusieran límites, claro, al final del día. También creo que papás extremadamente estrictos generan que sus hijos no les cuenten nada. Y yo tengo amigos que sus papás eran tiránicos y su rebelión la están viviendo, bueno, la vivieron a los 20 y tantos o 30 y tantos. Entonces creo que sobre todo en la adolescencia es un momento en donde los papás sí tienen que ser papás, no tienen que ser tus amigos. Sobre todo en mi caso, a mí me sirvió muchísimo todos los límites que me pusieron a tiempo porque fue un cambio de vida y se los agradezco infinitamente. ¿Cómo te fue en la adolescencia y en esa parte que estás platicando con tu papá? Yo era insoportable, sentía que me merecía todo. Era el típico chavito que si no te compraban la ropa de la marca que querías, no lo usaba. Me robé el coche, lo reportaron como robado, perdimos el seguro, reprobaba, me iba de pinta, era contestón, así, los odio, o sea, era insoportable. La verdad, una gran prueba del amor paterno y materno, siempre he dicho que es la adolescencia, porque ahí nada más te quieren porque te parieron, porque el resto del mundo te odia. Y tú odias al resto del mundo. Pero a mí, yo me acuerdo cuando en mi familia a los 15 años siempre se van a... Bueno, mis primos y mi hermano y todo siempre se van a estudiar un año al extranjero. Y cuando llegó mi momento de los 15 años me dijeron, ¿te quieres ir? Y yo, para nada, pues yo en Veracruz me lo estoy pasando re bien. ¿Para qué me quiero ir a mal viajar allá? Y un día, no me acuerdo si fue cuando me robé el coche o algo, regresando estaban mis papás en la sala y me dijeron, te vas en un mes. Y yo, ¿de qué me hablan? Ya no es pregunta, te vas en un mes. Ya no te aguantamos, ni tú nos aguantas, te vas en un mes.
Y yo, evidentemente, pues los odio. Y yo creo que el haberme ido ese año me cambió la vida, me hizo valorar absolutamente todo. Yo me acuerdo que les escribía emails, ayer era cuando apenas estaba el internet de... Sí. Y les escribía emails maratónicos así de... Ya deja tú que los extrañaba, eran de puros... Y perdónenme. Era un acto de contrición eterno. Y sí, son... Ya ver, a mí me mandaron con una familia menonita en una situación pues difícil, precaria. ¿A Estados Unidos? A Estados Unidos, amén. Y yo creo que para mis papás, eso haber sido bien fuerte, saber que tu hijo está ya pasando esas circunstancias, desde el clima, o sea, desde que tu hijo que va de Veracruz a estar a menos 48 grados, y sin calefacción, o sea, yo creo que mis papás no sentían el frío literal conmigo, pero pues la pasaron mal. Y cuando me fui a África, mi papá lloraba muchísimo y me decía, no te vayas, me voy a quedar muy angustiado. Pero saben que al final del día lo están haciendo por tu bien. Eso te iba a comentar. ¿Será que ese viaje forzoso puso en ti esa semilla de viajar y además pues de tomar decisiones extremas como por ejemplo el tiempo que estuviste en África? Pues no sé si ese viaje me inculcó la cultura de querer agarrar la mochila y lanzarme, porque la verdad mis papás viajan muchísimo. Hasta la fecha siguen viajando muchísimo. Entonces yo desde niño, pues cada año nos íbamos de vacaciones, por lo menos una vez al año salíamos un viaje largo y más viajecitos cortos. Entonces, y mis papás viajaban por su parte. Yo siempre vi eso y creo que siempre a mis amigos que tienen hijos les digo... que tus hijos te vean viajar. O sea, que tus hijos te vean viajar porque uno de mis amigos más cercanos, sus papás nunca viajaron, él nunca viajó y ahorita sus hijos conocieron Disney y ya creo que el niño se rasuró cuando conoció Disney. Entonces, sí creo que es importante que desde chico, pues ahora sí mames esa cultura. Y la otra pregunta ya no me acuerdo qué era, pero no. En esta parte para cerrar este tema... Cuando te vas a África y tu papá te transmite esa angustia, ¿cómo era esa comunicación? Porque yo lo viví como amigo y era una comunicación pues corta, no era fácil hacerlo. Pero ¿tú cómo lo viste con tu papá, con tus papás en general? La comunicación era corta y escasa. Yo me acuerdo que tenía que caminar como 1 hora para llegar al pueblito donde había internet y yo podía abrir mi correo. Pero aparte abrí mi correo y me acuerdo que me salí a echar una chela y todo en lo que abría el correo. O sea, yo ponía mi contraseña y en lo que abría me echaba una chela. Ya en lo que escribía y mandaba el correo ya me echaba el Six. O sea, pasaba, era lentísimo. Y luego tuve un celular. Pero estamos hablando de cuando yo tenía 25 años. Ahorita tengo 39, hace 14 años. O sea, el celular que tenía viborita y nada más. Sí. Y que también de repente no había luz para cargarlo. O se caía el internet. Bueno, no, internet ni había. O sea, el celular no tenía para tener internet. Pero podía mandar mensajitos ahí. La verdad no me acuerdo si por celular nos mandábamos mensajes. Yo creo que no. Yo creo que era por puro correo. Pero sí sé que la pasaron muy bien. Muy mal. Muy mal. Sobre todo, yo creo que mi papá la pasó mucho más mal que mi mamá. Porque mi mamá es muy altruista. Entonces yo creo que una parte de mi mamá estaba como contenta de que yo estuviera haciendo eso. Y mi papá, pues yo creo que nada más estaba extrañando a su hijo. ¿Tienes un hermano? ¿Cómo se llama? Héctor, igual que mi abuelo, mi papá y mi hermano. Siempre que le pregunta a un papá o a una mamá de que si hay algún consentido, los papás contestamos que no es así. En mi caso yo pienso que no es así. Puedes tener más afinidad con uno con otro, pero el amor tiene la capacidad de multiplicarse. ¿Tú cómo viviste esta parte? Porque también conozco la relación que tienes con tu hermano, pero de chicos, ¿algún día pensaste que tu hermano era favorito de alguno? ¿Cómo fue esa historia? No. Mi hermano sí pensaba que yo era el favorito de mi papá. Mi hermano sí lo pensaba. Y me acuerdo una vez, no me acuerdo por qué ellos se pelearon. Mi hermano llorando le dijo, es que nada más quieres a mi hermano. Y yo, sí. Ahora, a estas alturas, creo que mi hermano es mucho más afín a mi mamá. Mi hermano y mi mamá se llevan mucho mejor. Mi papá yo creo que es mucho más neutro. Pero yo nunca viví de que sentía que me querían menos, ¿no? Hay momentos en los que sí sentí que
han favorecido a él y seguramente él en momentos ha sentido que me han favorecido a mí. Pero no ha sido un tema a tratar en terapia. No eres papá. No. ¿Vas a ser papá algún día? No creo. No está en mi plan de vida. Tampoco me he hecho la vasectomía, entonces puede ser. Pero por el estilo de vida que yo llevo, que me gusta ser muy libre, puedo dormir aquí y mañana me hablan de que, oye, vente a León, me voy a León, y de que sale un viaje y agarro y compro el boleto y me voy. Y sobre todo también la libertad económica que, a ver, yo puedo, como tú dices, trabajar una vez al año, sí, porque nada más pues me mantengo a mí y a mis 4 perras. Pero creo que cuando tienes papás hay muchos sacrificios que haces y la verdad yo ahorita no quiero hacer esos sacrificios. No está en mis planes. ¿De joven tampoco lo pensaste? O sea, Sí. llegó en algún momento a decir, bueno, yo sí voy a formar una familia y casarme. Sí, y a los tener hijos. 26 quería ser papá y según yo ya era el momento, ya me sentía preparado. No se dio, esa relación no prosperó y es la única vez que tuve como la intención de que, mira, estaría padre. Justo venía de África de trabajar mucho con los niños, porque antes mi miedo de ser papá, cuando de repente ya sabes que hay momentos en los que está la duda de si vas a ser papá o no. Nunca me preocupó lo económico y no es porque tuviera mi situación económica resuelta, sino porque yo sé que el mundo a mí no se me cierra. No estoy trabajando en la tele y estoy trabajando en algo más, no estoy trabajando en algo más, puedo regresar a ser Godín cuando era Godín. O sea, yo sé que el pan no iba a faltar, eso nunca me angustió. Pero me preocupaba muchísimo que me cagara mi hijo. Decir, si tengo un hijo y me caga, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer 18 años con un pinche escuincle que me cague? Eso me agobiaba. Porque una parte también decía, pues yo también estoy todavía viendo qué está bien y qué está mal, ¿no? O sea, como para ser responsable de una persona. Pero luego dije, no, pues no soy tan mala persona, creo que podría educar a alguien bien, pero ¿qué tal si me caga? Y cuando me fui a África, yo prácticamente en la comunidad donde yo vivía había 2 niños, Tomás y Nara. Tomás era el hijo que a mí me hubiera gustado tener. Tipazo, bueno, noble, divertido. Y Nara era la hija a la que hubiera aventado a su mamá por las escaleras para que no llegara. O sea, no. Nara representaba todo lo que está en contra de mi visión de la vida. Lolita. Y un día me acuerdo que estaba yo aquí en los Debrayes, ya sabes que empiezas en el Debray y pensar, y dije, ¿quiero más a Tomás? Y me di cuenta que no. Y a pesar de que Nara tenía 1000 cosas que me zurraban, dije, puta, literal el ejercicio de estás en un barranco y a quién salvas, a Tomás, a Nara, y dije, puta, pues a los 2, o sea, no podría decidirme entre uno y la otra. Y eso me tranquilizó muchísimo. Dije, mira, aunque me cague, la voy a querer. Entonces, sí, mi mayor preocupación era que no me cayera bien mi hijo. ¿Eres padrino de de los hijos de uno de tus mejores amigos? De los 2. De los 2. ¿Cómo se llama tu amigo? Ramsés. De Ramsés. ¿También eres padrino del hijo de Linet Puente? Ajá. Sí, al menos de manera... ya está ahí, ya estás pedido. Sí. ¿No? Y como le decía al principio, alguna vez en una plática yo te dije que... Y de la hija de Jessica. De Jessie también. Te dije alguna vez que si faltábamos Laura y yo, me gustaría que estuvieras cerca de Franco y de Mía, porque a mí me gusta tu forma de pensar. Y así como tendrán abuelas o tíos o sus padrinos que los guíen, si yo no estuviera, a mí me gustaría la voz de un amigo y me gusta tu forma de ver la vida. Pero si yo lo pienso así, y lo piensa Jessica, y lo piensa Linet, y lo piensa Ramsés, ¿no crees que tú deberías realmente plantearte de que puedes ser un gran papá y hacer una persona que este mundo y este país necesita? No, yo creo que, o sea, si en un futuro soy papá, yo creo que sería un buen papá. O sea, porque creo que tendría claro que mi prioridad sería la criatura.
Pero no quiero que mi prioridad sea la criatura. Yo quiero seguir siendo mi prioridad ahorita. O sea, la verdad, sé que muchos juzgarán esta respuesta, pero ahorita mi vida, o sea, a mí me gusta mucho mi vida. Me la paso muy bien. Y la verdad no la quiero cambiar. O sea, creo que soy mejor padrino y me gusta más ser padrino que ser papá. Si tengo un hijo en un futuro y ves esto, no es cierto, era broma. Pero ahorita no. Y la verdad tengo muchos amigos, que no voy a decir nombres, porque aparte ni los conocen, entonces les digo los nombres. Pero que ahorita hemos tenido estas pláticas en Cocoyoc, ya sabes que se van a Cocoyoc y dejan a las criaturas pues, con las abuelas o algo y me dicen, güey, a ver, amo a mi hijo, es mi razón de despertarme todos los días mi hijo. Pero lo hemos hablado mi esposa y yo, o mi esposo y yo, y si hubiéramos sabido cómo era la cosa, no nos metíamos en esto. O tengo una amiga que dice, a ver, amo a mi hija, me encanta, o sea, mi hija es lo máximo, pero me caga ser madre. O sea, todo lo que conlleva es muy diferente al amor que yo tengo por mi hija. La responsabilidad que sabes y la angustia con la que vives y todo. No, ¿para qué me complico la vida, mi chicha? No me andes metiendo ideas. Pero nunca te has pensado, y no porque los hijos tengan que acompañar a los papás cuando sean ancianos, pero ¿cómo te ves entonces? ¿Tienes 30 y qué dijiste? 9. Tienes 39 años. ¿Cómo te ves en unos 20, 30 años? ¿Solo? O sea, ¿solo en ese sentido de no ser papá? Sí. Y esa es una pregunta que me han hecho muchísimo de que, híjole, pero para tu vejez que te cuiden. Y yo, no voy a tener un hijo para que me cuiden mi vejez. O sea, se me hace el acto de los más egoístas. O sea, nada más voy a tener un hijo para que me cambie el pañal en mi vejez. Para eso le he chingado toda mi vida. Y si Dios quiere, y llego a esa edad porque quién sabe mi church, pues voy a tener los recursos de que alguien me cambie el pañal. O sea, no voy a poner a mi hijo, o sea, no me voy a reproducir solamente para que alguien me cambie el pañal y me dé papilla. Y aparte, ¿qué tal si el chamaco me sale malagradecido y nada más lo tengo y me abandono y me va a tirar allá abajo del puente? No, esa es una visión como agua para chocolate. De acuerdo. Ya sabes, de que se quede el hijo menor ajá. Y no, jamás lo haría. Y he visto también cómo hay personas que asumen ese rol y acaban, o sea, le acaban hablando horrible a los papás. La relación entre los papás y el hijo es horrible porque entonces se vuelven sus hijos y se gritan y todo. No, ¿para qué? Vamos a suponer que eres papá. Uh-huh. O que decides ser papá. ¿Sabes si soy papá o no? Yo siento que me vas a decir, eres papá. ¿Qué pasa? Sí. Vamos a suponer que decides ser papá. ¿Niña o niño? Me da igual. Yo creo, igual, sí he visto que luego las hijas son más apegadas al papá. A ti te veo la relación que tienes con Mía y es muy bonita, entonces igual me iría por niña, pero me da igual. Si tuvieras una niña, ¿alguna vez en esas ideas has pensado algún nombre? No. Me gustan los nombres mexicanos, por eso voy a hacer la comparación y es horrible. Pero mis perros se llaman Juana, Xochitl. O sea, me gustan los nombres mexicanos. Yo creo, y yo soy muy orgulloso de mis raíces, entonces yo creo que sí les pondría, no sé, algo acá, Cuitláhuac Mancera. Y no por el gobernador de mi estado, pero sí les pondría. Y me gustan los nombres fuertes. A mí no me gustan mucho los diminutivos. A mí eso de que Juanito y no sé qué, no me gusta. O sea, que me digan Mauri, me dan ganas de hacerles así en sus partes donde más les duela. Entonces les pondría nombres fuertes. Cuauhtémoc. Y lo digo con todo respeto, pero es que a final de cuentas así es. También llega a suceder. Eres muy generoso también con los perros. Rescatas perritos. Has adoptado perros. Siempre. ¿Sacas una parte ahí de la paternidad que no tienes en ellos? Sí, seguramente sí. ¿O sabes perfectamente dividir? O sea, yo nunca digo, tengo perrijos. Uh-huh. Ni los disfrazo, ni les pongo suéter, sí. O sea, son mis perros. Y los quiero muchísimo. O sea, a ti te consta, los quiero muchísimo. Cuando se me han muerto, he cancelado llamados porque les lloro. O sea, les lloro y para mí es una pérdida que muchos no lo entienden, pero es o sea, se me está yendo un integrante de mi familia que me acompaña todos los días y lo lloro mucho. Pero me queda claro que no son mis hijos.
O sea, eso de que hay personas que dicen, bueno, no tienes hijos, pero equiparas ese amor con el que le tienes a tus perros. No, yo sé que son mis perros. Y al final del día, a ver, yo viajo muchísimo y a mis perros los dejo encargados, sé que están perfectos, los extraño, pero yo me voy y en mis viajes yo no estoy, ay, ¿qué estará haciendo Juana? No. Y yo creo que siendo papá te vas y una parte de ti se queda con una angustia de que si el niño, si el no sé qué, si ya comió, si está bien, que si se enferma, y no. O sea, pero sí creo que evidentemente... Luego me cacho yo hablándole a mis perros como los papás a sus... Ay, o sea, me cacho yo haciendo esas vocecitas que juzgo. Cuando lo veo, lo juzgo. Lo replico yo en mi casa. Vamos a hacer una carta. Tienes una hoja ahí. Ajá. El título de la carta es Si yo tuviera un hijo. ¿Si yo tuviera un hijo? Si yo tuviera un hijo, ¿cómo te gustaría que fuera? ¿Qué harías tú? ¿Qué le escribirías? ¿Qué escribirías ahí en esa carta? Puedes escribir lo que tú quieras en la extensión que tú quieras. Si yo tuviera un hijo, le daría todas las herramientas para salir al mundo, para que defendiera sus creencias, para que regresara y compartiera su amor y sus privilegios, que supiera que aunque la cague, en esta casa siempre será amado y es su lugar seguro. Lo dejaría volar y siempre estaría dispuesto a cacharlo. Seguramente Héctor, seguramente Tere piensan muy parecido a lo que acabas de escribir, porque me queda claro que tus alas son muy grandes, Mau. Me encanta verte volar, pero también sé que conoces perfectamente el camino a tu nido, a tu casa con tus papás. Estoy muy orgulloso de ser tu amigo, de escucharte. Gracias por estar en Cartas de Papá. Gracias, mi Church. Gracias igualmente. Mauricio Mancera. Una vez festejamos el cumple de mi hijo Franco en un boliche con sus mejores amigos. Al salir, todos quisieron subirse a mi auto, antiguo, deportivo e encantador. Les pregunté si querían que diéramos una vuelta más larga, lejos del camino que deberíamos tomar para llegar a casa y cortar pastel. Todos respondieron que sí, emocionados. Entonces, bajamos los vidrios y aceleramos para escuchar el rugido del motor. El viento nos despeinaba mientras mi hijo ponía canciones de rock. La verdad es que me sorprendió porque él eligió canciones que me gustan a mí. En algún momento, volteé a verlo, él me vio y me dijo, te amo, pa. Días después, le pregunté a Franco por qué había elegido esas canciones y no otras que yo sé que le gustan más. Me dijo lo siguiente. Porque también quería que la pasaras bien. Noble mi hijo que era su cumple y él me regaló ese momento de rock en un Mustang cabalgando con la juventud de sus amigos. Postdata. Mi mayor conexión con mi papá fue a través de la música. Hoy que no lo tengo, lo vuelvo a abrazar con las canciones de los Doors, Beatles, Rolling Stones. Entonces, pongámosle música a la vida, pero sobre todo, pongámosle música a nuestra historia de papá e hijo. Soy Sergio Sepúlveda. Estas son Cartas de Papá.